Cada vez se habla más en el fútbol sobre el fair play financiero y este cada vez tiene más relevancia, lo cual ha molestado mucho a algunos aficionados que piensan que estas regulaciones son bastante restrictivas y que piensan que limitan la competencia y que le hacen daño al fútbol. Sin embargo, en mi opinión, esto es completamente equivocado y el día de hoy vamos a hablar de por qué creo que las reglas de control financiero son bastante importantes para lo que viene para el futuro del fútbol. Mi nombre es Héctor Montiel Romero y esto es Reporte 7. Bien, hay que recordar un poquito cómo comenzó todo esto de las regulaciones financieras. Esto empezó en 2010 cuando la UEFA introdujo su primera regulación de control financiero, que en ese momento se llamó el Fair Play financiero. Lo hizo motivada por una situación en la que estaban ya muchos equipos en Europa, que era una situación sumamente preocupante, con pérdidas acumuladas, con deudas vencidas. Entonces, bueno, ante todo este panorama, la UEFA decidió comenzar a hacer su trabajo y a regular. Y bueno, creó la primera regulación financiera, el primer fair play financiero. Este ya cambió, hay que decirlo, cambió el año pasado, evolucionó. Sin embargo, bueno, ese fue el primer intento por regular toda la cuestión económica en el fútbol europeo. Después siguieron otros países que comenzaron a adoptar sus propias medidas, como la Premier League o como la Liga Española. Decir que todas estas regulaciones tienen diferencias, ¿no? Si bien es cierto que todas lo que intentan es pues controlar el tema financiero y básicamente controlar la salud financiera de los equipos, pero bueno, tienen sus diferencias, tienen diferencias de enfoque. Por ejemplo, el fair play de la UEFA tiene un enfoque reactivo, mientras que el fair play que hay en la Liga Española tiene un enfoque preventivo. Y bueno, también algunas se enfocan en limitar las pérdidas, otras se enfocan en el costo de plantilla, ¿no? En que los clubes no gasten más de lo que ingresan. Son distintos aspectos, pero básicamente todas intentan eso, intentan que los equipos pues tengan una buena situación financiera. Ahorita estamos en una época en la cual esto cada vez es más importante, porque conforme aumentan las regulaciones y conforme aumenta también el dinero que hay en la industria, porque hay que decirlo que en este siglo la industria del fútbol creció muchísimo, ha entrado muchísimo dinero en el fútbol mundial, diría yo, pero en particular en el fútbol europeo. Y eso ha generado que, pues bueno, también se tengan que regular cada vez más cosas y que haya, que se den más situaciones las cuales pues hay que pensar si se regulan o si se dejan fluir simplemente así como están. Y eso pues obviamente ha hecho que las reglas de control financiero cobren más relevancia. Vemos ya que hay varios equipos que han tenido problemas por estas reglas, como por ejemplo el Barcelona en España, que pues bueno, ni siquiera puede a veces inscribir a sus fichajes, y que también ahorita tiene, ¿no? Digamos, ahí está la posibilidad de que también tenga problemas no solo en la Liga Española, sino en la Champions League por faltas al reglamento de control financiero. En Inglaterra tenemos, por ejemplo, al Everton, que ya tuvo una deducción de puntos, que está enfrentando otro proceso por violaciones al fair play financiero. Está el Nottingham Forest, que también junto con el Everton está enfrentando un proceso. Algunos equipos como el Newcastle United o el Manchester United ya tuvieron que lidiar con este tema, o sea, ya se vieron limitados en algunos mercados de fichajes por las restricciones del fair play financiero. Y todo esto obviamente sin olvidarnos del equipo campeón en violaciones al fair play financiero, que es el Manchester City, y que está enfrentando 115 cargos por parte de la Premier League por romper el fair play financiero, ¿no? Entonces, como podemos ver, cada vez son más los equipos que o ya tienen problemas o están ya viéndose limitados por las regulaciones financieras. Ahora, esto ha generado, como lo decía yo al principio, que muchos aficionados se sientan frustrados por eso, sientan que sus equipos no pueden fichar, que no pueden operar con libertad, y que sientan que estas regulaciones son bastante restrictivas. Yo la otra vez veía, por ejemplo, una discusión en la cual incluso se mencionaba que pues, estas regulaciones ya han impedido por completo que se dé el caso de un club que quiera tener una etapa ambiciosa, ¿no? Y a lo mejor gastando dinero e intentando pues, ir por un poco de gloria durante algunos años. Si bien es cierto que yo creo que, o sea, sí hay motivos por los cuales sentirse, o algunos aficionados podrían sentirse frustrados, y sí es cierto que estas reglas son restrictivas. Sin embargo, a mí me parece que creo que hay un par de argumentos importantes a favor de estas regulaciones, pero me parece que hay uno que es el más importante por mucho, y es que
Si hablamos de equipos como el Barcelona o el Everton, ¿no? Por ejemplo, que ya se encuentran en muchos problemas, que ya tuvieron problemas con estas regulaciones y que financieramente están en una situación bastante complicada, aún con este tipo de reglas, imagínense lo que sería de estos equipos si no existieran las reglas de fair play financiero. O sea, a mí me queda claro que habría muchísimos equipos que ya hubieran entrado en la bancarrota, pero por completo. O sea, imagínense ustedes al Barcelona, si no existieran las regulaciones financieras, el Barcelona habría ya desaparecido hace años. Imagínense a Laporta, si Laporta no estuviera, no estuviera limitado por las reglas financieras de la Liga Española, Laporta ya hubiera vendido hasta el nombre del Barcelona. O sea, el Barça hubiera entrado en bancarrota hace años. Imagínense un equipo como el Everton. El Everton está en problemas con las reglas financieras en Inglaterra por acumular más de me parece que son un poquito más de 120 millones de libras esterlinas de pérdidas en un periodo de 3 años. Un equipo que pierde 120 millones de libras en 3 años, pues es un equipo que está en una situación financiera terrible. Imagínense ustedes a estos equipos como el Everton, que tienen un gasto descontrolado, que no son equipos rentables, que no operan en equilibrio. Imagínenselos si no existiera el fair play financiero. Pues a mí me queda claro que la situación por la cual se crearon en un principio estas regulaciones, pues esa situación seguiría y ya hubiéramos visto varios equipos arruinados por las pérdidas, arruinados por su nivel de deuda, arruinados por la mala administración. De hecho, ese argumento que mencionaba yo hace unos minutos, ¿no? De que ya no hay o ya no puede haber, ya no se puede dar el caso de un equipo que decida gastar mucho dinero para tener algo de gloria durante algunos años. A mí me parece que eso es fantástico que ya no suceda, porque eso llevaba a la quiebra o llevaba a la ruina a los equipos. Eso lo que generaba eran gestiones terribles, gestiones cortoplacistas en las cuales se hacía exactamente eso, ¿no? Se vendía el futuro de un equipo, se hipotecaba un equipo con la esperanza de tener buenos resultados por unos años, pero eso duraba muy poquito tiempo. Después había que enfrentar la realidad y la realidad era que el equipo estaba en una situación económica en la cual pues ya no solo ya no podía competir, sino que ya se enfrentaba a la ruina o se enfrentaba a la bancarrota. A mí me queda claro que sin las regulaciones o sin las reglas de control financiero, pues bueno, esos casos seguirían pasando y ya habríamos visto equipos en la más absoluta ruina. Entonces, bueno, de entrada esa me parece una de las razones por las cuales el fair play financiero está completamente justificado. Y bueno, otra razón por la cual me parece que es necesario el fair play financiero, y creo que esto va a ser un aspecto que cada vez va a ser más necesario para el fútbol, es que estas regulaciones creo que ya evolucionaron y ya no solo se preocupan por la salud financiera de los equipos, sino que ya se preocupan, porque es necesario, por mantener la competencia justa, por mantener la integridad de la competencia. Lo mencionaba yo al principio, ¿qué ha pasado en la industria del fútbol en las últimas décadas? Ha entrado muchísimo dinero, ha entrado dinero de gobiernos árabes, ha entrado dinero de fondos de inversión. Todo eso es imposible que no genere desigualdades, ¿no? O sea, vemos ya un fútbol en el cual hay muchísima desigualdad entre algunos equipos y otros, a pesar de que, o sea, por ejemplo, veamos la Premier League, ¿no? O sea, la Premier League está compuesta, prácticamente todos los dueños de la Premier League son riquísimos, son multimillonarios. Sin embargo, a pesar de eso, existen muchísimas diferencias entre los equipos que son, digamos, propiedad de billonarios o propiedad de jeques árabes, con los equipos que son propiedad de solamente millonarios, por así decirlo, ¿no? Entonces, ante todo esto, o sea, me parece que es muy importante que haya una regulación en la cual, o sea, a ver, no vas a lograr, y tampoco es deseable, no vas a lograr que todos los equipos se gasten exactamente lo mismo, pero por lo menos puedes lograr que haya, digamos, un criterio que todos tengan que respetar. Por ejemplo, a mí me parece que esto de establecer los límites de los gastos de los equipos en función a lo que los equipos ingresan, me parece que es una regulación bastante buena. Creo que es una buena forma de cuidar que los equipos mantengan una buena salud financiera, que tengan una gestión responsable y también de cuidar la integridad de la competencia al mismo tiempo que fomentas o que premias a los que lo hagan mejor, ¿no? Los equipos mejor gestionados, los que tengan mayores ingresos pueden gastar más que los equipos que pues a lo mejor no hagan cosas también como su comercialización o como la venta de jugadores, que reciban menos ingresos y por consecuencia gasten menos dinero.
Pero eso es a mí, o sea, a mí me parece que eso ante la entrada, insisto, ante la entrada de tanto capital, de tanto dinero y ante cosas como el dinero gubernamental en el fútbol, pues me parece que el fair play financiero es absolutamente necesario. Ahora, una cosa importante, las regulaciones financieras como están ahorita están lejos de ser perfectas, yo soy el primero que lo reconoce. Lo cual también me parece que es normal porque estamos hablando de una regulación y de una situación bastante nueva, o sea, ya les comentaba yo, o sea, estas regulaciones empezaron en 2010, tiene apenas 14 años que comenzaron estas reglas. Cada vez, o sea, también conforme se introducen nuevas reglas, pues hay cada vez más equipos que quieren o que buscan formas de darle la vuelta a las regulaciones. Ya hemos visto, por ejemplo, en Inglaterra el Chelsea, lo que hizo Todd Boehly, ¿no? O sea, con esta amortización larguísima de los contratos de sus jugadores. Ya hemos visto lo que está haciendo en España el Barcelona con las palancas y con palancas que parecen ser ficticias de nuevo, para darle la vuelta a los límites que le impone la liga. O sea, cada vez que se introducen nuevas regulaciones habrá equipos que busquen darle la vuelta y entonces habrá que adaptarse, o los reguladores tendrán que adaptarse y que seguir evolucionando, pues bueno, para que las regulaciones también puedan prever esas situaciones, ¿no? Entonces estamos hablando de reglas acá que tienen que estar evolucionando constantemente. Por eso también me parece que nunca van a ser perfectas, o sea, nunca va a haber un fair play financiero perfecto, siempre se van a estar dando nuevas situaciones que tengan que corregirse o a las cuales haya que adaptarse. Pero habiendo dicho todo esto, o sea, a mí me parece que era de esperar que el fair play financiero en su aplicación iba a tener problemas, que no iba a ser perfecto, pero que es muchísimo mejor tenerlo que no tenerlo. O sea, yo creo que como lo mencioné hace unos minutos, si no existiera el fair play financiero en Europa, ahorita habría muchos equipos que ya hubieran entrado a la quiebra, y las competencias, si de por sí ya se están volviendo sumamente desiguales, pues bueno, sin un fair play financiero que lo regulara, sería muchísimo peor. ¿Cuál me parece que es uno de los puntos más importantes que tienen que mejorar estas regulaciones? El tema de su aplicación, o sea, no tanto la teoría, sino de la aplicación. Ahorita, por ejemplo, hay mucha molestia en Inglaterra porque dicen, ¿por qué al Everton ya hasta le quitaste puntos por faltas que son menores, y el Manchester City, que se ha pasado años riéndose de estas regulaciones, que ya se hizo un año de que lo acusaste con 115 cargos por romper el fair play financiero, ¿por qué no le ha pasado nada? Lo cual, pues bueno, es un tema ya muy técnico, que hay que entender que cada proceso es distinto y que no es lo mismo el proceso de un equipo que reconoció sus faltas al proceso de un equipo que está activamente tratando de frenar el proceso, ¿no? Entonces, o sea, pero eso es algo como muy técnico. La verdad es que genera molestia, ¿no? O sea, genera molestia por qué se ven tratos tan desiguales, por qué el Everton, insisto, ya está incluso enfrentando un segundo proceso mientras no pasa nada con el Manchester City. Entonces, o lo que mencionaba yo en España, ¿no? En el Barcelona, o sea, ¿por qué ha sido tan fácil para el Barcelona darle la vuelta a estas regulaciones, inscribir fichajes y competir de una manera que en teoría no debía poder haber competido? Ese es el gran tema ahorita, creo yo, de las regulaciones financieras, el tema de su aplicación. Lo vimos también, por ejemplo, con lo que pasó con el City y la UEFA, que la UEFA se tardó demasiado en emprender acciones en contra del Manchester City, y por eso el TAS, en la apelación, determinó que ya había pasado el tiempo en el cual la UEFA podía imponerle sanciones al City, y que por eso las sanciones que le había impuesto quedaban sin validez, ¿no? El resumen acá de todo esto es: las autoridades del fútbol tienen que mejorar la forma en la que aplican sus regulaciones. Tiene que ser mucho más rápida, tiene que ser mucho más concreta, y tiene que verdaderamente dejar un sentido de justicia para los equipos, tanto los que rompen estas regulaciones como los que sí las respetan, porque no es, o sea, a ver, si pasan años, ¿no? Y ya después de que pasaron tantos años se toma una determinación en base a un equipo que rompió las reglas, pues bueno, ¿qué vas a hacer tú con todos los equipos que fueron afectados en ese momento, ¿no? Es difícil resarcir el daño. Entonces la aplicación de estas regulaciones tiene que ser mucho más rápida, tiene que ser, a mí por ejemplo me gusta lo que hacen en España, hablando del aspecto de que su fair play financiero es, digamos, preventivo, ¿no? O sea, me parece que eso es una medida bastante buena, porque se evita todo esto de que pase tanto tiempo entre que se cometen las faltas y que haya una resolución al respecto. Definitivamente tienen mucho que evolucionar, y estas normativas tienen mucho que mejorar.
Pero bueno, yo creo que a pesar de la frustración que generan, yo creo que son absolutamente necesarias para cuidar a los equipos y para cuidar la integridad de las competencias. Y creo que también este fenómeno de digamos, de tanto dinero que haya en el fútbol, creo que no va a ser otra cosa más que seguir aumentando en el futuro. Y eso, digo, uno puede soñar con épocas en las cuales el fútbol era solo un juego y no había tanto dinero de por medio y tal, pero bueno, la realidad es que ya es así y es algo que se tiene que aceptar, y la mejor manera de aceptarlo pues es adaptar las regulaciones a esa realidad y cuidar las competencias para que sigan siendo buenas, para que sigan siendo justas a pesar de todos estos nuevos tiempos que se están viviendo. Por todo eso a mí me parece que estas reglas son bastante necesarias. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like. Si les gustan todos estos temas, gestión deportiva, negocios en los deportes, suscríbanse al canal para que podamos seguir hablando de todo esto. Y bueno, si no les ha gustado, les agradezco de todos modos por verlo. Leo sus comentarios y nada, que tengan un excelente día. Saludos.